Ignacio López Rayón es reconocido en la historia de México como uno de los principales ideólogos y líderes insurgentes durante la primera etapa de la Guerra de Independencia. Su papel como secretario de Miguel Hidalgo y posterior dirigente del movimiento independentista tras la caída de los primeros caudillos le ha valido un lugar destacado en los libros de historia oficial. Sin embargo, como ocurre con muchos personajes históricos, hay facetas menos conocidas y más complejas en su trayectoria que invitan a una relectura más crítica de su figura. Rayón fue sin duda un ideólogo brillante y un organizador clave. Pero también fue un político hábil, dispuesto a hacer concesiones ideológicas y a usar el poder de manera implacable. Su vida muestra que la lucha por la independencia no fue un proceso homogéneo ni heroico en todos los casos. Fue también un escenario de luchas internas, ambiciones personales y decisiones polémicas. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. Ignacio López Rayón nació el 31 de julio de 1773 en Tlalpujahua, en lo que hoy es el estado de Michoacán. Provenía de una familia criolla acomodada, lo cual le permitió recibir una educación formal en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México, donde estudió Derecho. Su formación académica y su posterior incursión en el comercio le brindaron una perspectiva tanto jurídica como económica que influiría en su actuar político. Al estallar la Guerra de Independencia en 1810, López Rayón se unió a las fuerzas de Miguel Hidalgo como su secretario. Tras la derrota en Puente de Calderón y la captura de los principales líderes insurgentes en Acatita de Baján, Rayón logró escapar y se convirtió en el nuevo conductor del movimiento armado. Tras la muerte de Hidalgo y Allende, Rayón asumió el liderazgo político del movimiento insurgente. En 1811 fundó en Zitácuaro la Suprema Junta Nacional Americana, con la intención de organizar el movimiento bajo una estructura política más coherente y legalista. Esta junta buscaba hacer un gobierno alternativo al virreinato, con Rayón como presidente y otros miembros destacados como José María Liceaga y José Sixto Verduzco. En 1812, López Rayón redactó un documento titulado Elementos Constitucionales, que sirvió como un antecedente del liberalismo mexicano y de la Constitución de Apatzingán 1814. En él se planteaban ideas clave como la soberanía popular, la división de poderes, el respeto a los derechos del hombre y la religión católica como única permitida. Aunque la imagen oficial de López Rayón lo presenta como un prócer impecable, la realidad es más matizada. Hay aspectos de su trayectoria que muestran un carácter autoritario, conflictivo y, en algunos casos, ambiguo moralmente. Uno de los problemas más notorios en la carrera de Rayón fue su constante conflicto con otros líderes insurgentes. La creación de la Junta de Zitácuaro fue vista por algunos como un intento de centralizar el poder en torno a su persona. José María Morelos, por ejemplo, nunca subordinó del todo sus acciones militares a esta junta. Rayón buscaba encabezar no solo la lucha armada sino también el aparato gubernamental del movimiento, lo cual generó tensiones y divisiones. Se le ha acusado de actuar con autoritarismo dentro de la junta, monopolizando decisiones y excluyendo voces críticas. En muchos sentidos, su liderazgo fue más vertical que democrático. Durante su mandato al frente de la Junta, López Rayón implementó medidas represivas contra disidentes y sospechosos de traición dentro del bando insurgente. Si bien estas acciones pueden entenderse en un contexto de guerra, también muestran una cara más dura de su personalidad, su disposición a eliminar amenazas internas sin miramientos. Hay registros de ejecuciones sumarias ordenadas por él contra personas acusadas de colaborar con los realistas o de conspirar contra la Junta. Esta lógica de depuración interna se asemeja a los métodos utilizados por regímenes totalitarios en otras épocas. Aunque en sus textos Rayón defendía la soberanía popular, siempre fue un férreo defensor del monopolio de la Iglesia Católica. A diferencia de Morelos, que en sus Sentimientos de la Nación proponía una reforma profunda del clero, Rayón era más conservador en este aspecto. Mantuvo una alianza tácita con sectores eclesiásticos que simpatizaban con la insurgencia, pero no querían cambios en la estructura religiosa ni en los privilegios de la Iglesia. Esta postura revela una tensión entre sus ideas modernizadoras y su pragmatismo político. En otras palabras, Rayón sacrificó ciertos ideales ilustrados para conservar el apoyo de sectores poderosos y conservadores.
Tras la disolución de la Junta de Zitácuaro y la consolidación del liderazgo de Morelos, Rayón fue marginado progresivamente. Incluso llegó a ser arrestado por otros insurgentes por negarse a subordinarse a la autoridad del Congreso de Chilpancingo. Este episodio ilustra tanto su terquedad como su desconexión con la evolución del movimiento. Algunos historiadores han interpretado su conducta como egocéntrica y contraproducente. En lugar de unirse a un frente común, Rayón optó por defender su propia visión, incluso a costa de la unidad insurgente. Ignacio López Rayón merece su lugar en la historia como uno de los arquitectos del proyecto insurgente, especialmente en su etapa inicial. Su capacidad para dotar de estructura legal e ideológica al movimiento lo diferencia de muchos de sus contemporáneos. No obstante, reducir su figura a un mero prócer heroico es una simplificación que borra aspectos fundamentales de su carácter y de las tensiones del periodo. Su lado oscuro, manifestado en su autoritarismo, sus conflictos con otros insurgentes, su alianza con sectores conservadores y su tendencia a anteponer sus intereses. Nos recuerda que la historia está hecha por seres humanos, no por héroes infalibles. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.